Ateneo Federal de Toxicología, que venimos llevando adelante como lo hemos hecho hasta el momento, el último miércoles de cada mes, y agradecemos a quienes nos acompañan, y por supuesto la participación de los especialistas que han ido brindando sus disertaciones. En esta oportunidad tenemos el gusto que nos acompañe Daniel Jesús Arana Santos, que es especialista en toxicología ambiental y evaluación de riesgos de la salud y ambiente de Perú, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en donde va a relatar su experiencia en la evaluación del impacto antrópico sobre la calidad de las aguas del río Lurín, a partir de los indicadores físico-químicos, microbiológicos de macroinvertebrados, que pertenece, si no me equivoco, me puedes corregir, a Lima, en la región de Lima, Perú. Así que te damos la palabra, agradecemos nuevamente que hayas decidido participar de nuestros Ateneos, que están abiertos, disponibles. Esto va a estar grabado para aquellos que desean después escuchar alguna parte o alguna duda. Las que puedan surgir también las van subiendo al chat, donde después se la leeremos para poder ir resolviéndolo. Y nuevamente muchas gracias. Le damos la palabra para que nos amplíe más sobre tu experiencia y quedamos totalmente atentos. Muchas gracias, Daniel. Bueno, primero, muy buenas tardes con todos. Comentarles que sí, para ser exacto, los trabajos se han realizado acá a nivel de Lima. Lurín, primero, hablar sobre el trabajo presentado, es parte de mi proyecto de tesis de pregrado, con el cual decidí titularme. Y bueno, Lurín es considerado uno de los ríos más limpios, digamos, que se tienen a nivel de Lima, ¿no? Entre los tres más conocidos, que son el Rímac, el río Chillón y, bueno, el río Lurín, ¿no? La más importancia hasta ahorita sigue siendo, por económicamente, el río Rímac, pero en este caso, por la parte ambiental, el río Lurín, por lo que aún se mantiene, ¿no? Entonces, decidimos trabajar para ver, digamos, como una línea base, querer atacar a los otros ríos más adelante, ¿no? Y hacer una comparativa. Bueno, sin más, voy a comenzar con el proyecto de tesis, que, bueno, diré con la tesis que estuve defendiendo en ese tiempo, y lo cual salió un muy bonito trabajo de la mano con mis asesores. Bueno, para comenzar, un poco para saber, ¿no? Esta es parte de la cuenca del río Lurín. La fotografía es del CENEPRED, parte de la Municipalidad de Lima, del 2013, ¿no? Como pueden ver, tenemos justo toda la cuenca que hemos trabajado. Para ser exacto, no hemos trabajado desde la parte alta. Primero, por uno de los indicadores, que es el BMWP, que es mucho más conocido, ¿no? También se tiene el AVI, pero justo revisando la bibliografía encontramos que el BMWP está aplicado justamente de los 2000 metros a 0 metros, ¿no? Es lo ideal para poder trabajarlo. Puedes trabajarlo con más altura, sí, pero como que hay familias que no las vas a encontrar fácilmente, y como que los valores ponderados que más adelante se van a ver pueden ir variando. Entonces, justo trabajando llegamos antes de los 2000, para ser exacto, llegamos solamente hasta los 1880 metros, ¿no? Y de ahí para arriba es considerado el AVI, o el índice biológico de los Andes, ¿no? Que también se usa bastante acá, especialmente para el nivel de Colombia, he visto. Entonces, decidimos más o menos por eso trabajar más la parte de la que sería la cuenca media y la cuenca baja. Los distritos mucho más concurridos en esta parte, como pueden ver, es Cieneguilla, Pachacamac y Lurín, que es justamente ya llegando a la parte final al mar. Son distritos muy comerciales, especialmente Pachacamac y Lurín por el tema de que venden chicharrones de chancho, ¿no? En gran cantidad. Cieneguilla por los recreos turísticos, para donde estar descansando. Antioquia es ya más un lugar de turismo un poco más como para relajarse, por ejemplo. San José de Chorrillos, que está por un costado, o Yaguaitambo, por ejemplo, son lugares más ya dedicados a la agricultura, a la ganadería, ¿no? Como que va más para esa parte, más es la tendencia. Si bien es cierto que tal vez en los otros distritos también se desarrolla en este caso, esta actividad agropecuaria, pero la tendencia es mucho menos, ¿no? Entonces, la afectación del río, lo que sería estar buscando es que desde la parte alta es menos la afectación a la parte baja, ¿no? Entonces, justamente eso también estaba motivando para hacer cómo está más o menos en esta parte del río trabajándose, ¿no?
Entonces, ¿qué es lo que queríamos ver? Primero, el tema de los ICAs, que son los famosos índices de calidad de agua a nivel superficial, ¿no? En este caso, trabajamos con un ICA que se fue desarrollando a nivel de Cuba, también se aplicó a nivel de Ecuador, se han hecho muy buenos trabajos, la verdad, y por ejemplo, solo se trabajan con 5 parámetros: el pH, la conductividad eléctrica, el oxígeno saturado, pero en la versión del porcentaje de oxígeno saturado, no solamente como oxígeno disuelto, para ser exacto. Entonces, ¿esto por qué? Porque el oxígeno disuelto es más como que para un indicador biológico netamente para el tema de peces que vas a estar produciendo, que vas a criar. Y leyendo un poco más de la bibliografía, el oxígeno disuelto saturado es mucho más para saber el cuerpo receptor, netamente cómo está. Esto porque tienes que tener en cuenta la temperatura y la presión atmosférica, entonces es como que un valor mucho más real de cuánto oxígeno hay en el lugar, ¿no? Luego la DQO para ver el tema de cuánta materia orgánica estaba habiendo más o menos en el lugar, junto con los coliformes fecales, ¿no? Entonces, como que son pocos indicadores. Hay otros indicadores como el famoso NSF de Estados Unidos, que bueno, en este caso manejan 9 parámetros. Bueno, les comento por parte de mi tesis de posgrado que estoy realizando a nivel de la maestría, he estado revisando algunos indicadores más, bueno, para ser exacto, índices, y he estado viendo la varianza, ¿no? Hay gran cantidad, hay algunos que son súper específicos. Justo en Perú, cuando estaba acabando el trabajo, encontré un primer índice de calidad de agua, que es por parte de la Autoridad Nacional del Agua, que es la máxima autoridad a nivel de aguas acá en Perú, y salió una primera versión que era el IKP. Luego este evolucionó nuevamente al IKRH, que igual sigue siendo un índice, pero por ejemplo es similar a la versión canadiense, que es súper específica y te dice siempre con cuántos parámetros estás trabajando y todo, ¿no? Entonces son como que algunas variaciones que hay acá en estos índices a nivel de lo que es físico y químico, ¿no? Por otra parte se tiene los índices biológicos, y como les comentaba, el tan conocido BMWP, que se fue trabajando desde Inglaterra, ¿no? Así como el ASPT, que es un poquito más exacto por el tema de la división entre el número de familias que se suele hacer, ¿no? Solamente para trabajar el ASPT divides el BMW entre la cantidad de familias y estás obteniendo este índice, ¿no? Que también te da una mayor relevancia. Entonces, quería ver la parte ecológica si está relacionándose con la parte físico-química, ¿no? Porque muchas veces uno puede decir, sí estamos contaminando, porque se han sobrepasado las normas, ¿no? Pero por suerte puede que no se está viendo una afectación completa en el cuerpo receptor, en este caso en el cuerpo de agua, ¿no? Entonces, siempre es bueno tener este balance, ¿no? Para ver cómo se está yendo, si lo físico y lo químico está afectando netamente a nivel ecológico. Bueno, parte de los objetivos del trabajo que tuvimos era evaluar el impacto antrópico, justamente, ¿no? A nivel de la composición físico-química, porque en los trabajos encontrados a nivel de la autoridad del agua encontrábamos que habían plaguicidas, por ejemplo. Entonces, entre todos los parámetros mirábamos que como que se podía elevar la materia orgánica especialmente, ¿no? Esto, una manera lo encontramos justamente porque a medida que íbamos bajando el río, por ejemplo, viéramos más cantidad de algas, ¿no? Entonces, pequeñas cositas porque nos daban un indicio de que la cantidad de materia estaba aumentando y los nutrientes. Entonces, queríamos justamente por eso evaluar. Luego, el tema de la composición microbiológica, esto a nivel de que en el río Lurín, no todas las casas tienen lo que es un sistema de tratamiento de aguas, ¿no? Entonces, por las aguas residuales, o como está revisando en la parte, al final sí hay una pequeña planta de tratamiento, pero cuando uno va desde arriba puedes ver, y también están en los informes, ¿no? Que hay cañerías, hay desagües que no están siendo tratados, no están siendo vertidos directamente al río, y esto sí genera un impacto de alguna manera, ¿no? Entonces, ¿cuál era el otro objetivo? Evaluar la composición y abundancia de los macroinvertebrados fluviales, ¿no? ¿Esto por qué? Porque no vas a encontrar el mismo macroinvertebrado, posiblemente un agua de muy buena calidad, que en una de muy baja calidad. Justamente esto va variando, ¿no? Y, por ejemplo, parte de los parásitos que también pueden tener los humanos, que es algo natural, todavía encontré en algunos zonas muy rurales, es que llegan a formar ellos a veces parte de los macroinvertebrados, ¿no? Porque cuando haces todo el análisis, te los generan y te dicen, sí, acá ha habido parásitos, tenemos anélidos, ¿no? Entonces, también forman parte, en este caso, de los estudios. Y bueno, la cuarta parte del objetivo era establecer una clasificación integral de la calidad de las aguas del río Lurín, ¿no? Tanto en la cuenca media y en la cuenca baja.
A nivel de la metodología, primero decidimos establecer 6 puntos de monitoreo. Bueno, para ser exacto, de muestreo. Como pueden ver, tenemos un código de laboratorio, que era por el tema de la cadena de custodia donde estamos trabajando, el código del informe que habíamos decidido cuál iba a ir, y el lugar, más o menos una descripción del lugar, ¿no? Qué tan lejos estaba. Algo curioso, sí, la localidad se llama Puente, por ejemplo, cuando llegamos. Es una localidad muy pequeña, y como les comentaba, ¿no? La máxima altura que justo era 1880. Más arriba ya se iba a considerar como cuenca alta, entonces justamente pasando también los 2000, y no sería recomendable por el, como les comentaba, por el índice BMW. Entonces decidimos trabajar desde este lugar para abajo. Algunos lugares han sido establecidos especialmente por el cruce de puentes. Algunos criterios que tomamos era por la seguridad para poder bajar al río, porque a veces puedes tener un lugar muy ideal para trabajar, digamos si quieres hacer puntos equidistantes, pero no puedes bajar correctamente, entonces esto es un poco difícil. Esto lo aprendí, por ejemplo, trabajando como analista de campo, en lo que eran monitoreos ambientales, y hay veces era donde era necesario cambiar los puntos, ¿no? Entonces, las coordenadas siempre son de referencias de signos, y en este caso las coordenadas eran tomadas en el mismo lugar, ¿no? Como para poder saber dónde estábamos exactamente, y la descripción sí más o menos para poder ubicarnos cómo entrar y llegar al lugar. No hemos llegado hasta el mar, que hubiera sido muy bueno, la verdad, justamente porque el río Lurín tiene una característica de que las aguas se van dividiendo primero para la agricultura en gran cantidad, y otras que estas aguas ingresan al subsuelo y vuelven a salir mucho más adelante. Entonces, llegando al puente Pachacamac, fue uno de los últimos puntos, porque pasábamos al siguiente puente y está completamente seca la cuenca. Pero si tú volvías a llegar al siguiente puente, encontrabas un chorrito, como decís, un pequeño riachuelo, que era parte del río, solamente que recién estaban regresando a las aguas. Esto para una mejor referencia, por ejemplo, como pueden ver, son los puntos marcados. Los 3 primeros, el 4, 5 y 6, fueron trabajados. Luego se trabajó en la siguiente semana los otros 3. Y como pueden ver, están más o menos una ligera diferencia. En la parte desde el 3 al 4 no había ningún ingreso fácil. Hemos encontrado 2 poblados, pero como pensamos, no hay tanto impacto, entonces mejor un poco más arriba también, ¿no? Entonces, el punto 4 es Cieneguilla, por ejemplo, que es un lugar muy concurrido, y que, no, el punto 5 es Cieneguilla, que es un lugar muy concurrido. El punto 4 era como que ya los límites justamente de Lima metropolitana, para ser exacto. Entonces es como que la cantidad de impacto generado por el hombre, ¿no? Por ese impacto antrópico, es mucho mayor del 4 al 6, justamente llegando al 6 como en mayor cantidad, mientras que el 1, 2 y 3 es mucho menor, porque ya es considerado Lima provincia. Aquí pueden ver que estamos tomando las muestras de agua. Decidimos hacer las mediciones en el propio río con un multiparámetro, justamente porque es parte, están acreditados por el tema de los estándares method, ¿no? Y también en ese tiempo cuando trabajaba en laboratorio, en este caso los equipos están acreditados, ¿no? Se toman los controles de calidad un día antes, ese mismo día también, ¿no? Entonces decidimos trabajar, medir los mismos parámetros como les comento ahí. Aquí, como pueden ver, estamos viendo el oxígeno disuelto acá a un costado. Esto, bueno, a nivel del equipo, en este caso por ser un equipo, un BWTW, se puede saber por el color de la sonda, que es azul, que corresponde a oxígeno disuelto. Es una forma de saber también las fotos. Para pH es amarillo y para conductividad es verde. Y acá están las ondas a los costados. Justamente la sonda de oxígeno era la que estaba agarrando ya. Bueno, estos son otra parte de la clasificación, en este caso porque el ICA tiene pesos relativos, ¿no? Entonces, cada pH, cada conductividad, cada oxígeno saturado, y luego cada análisis de DQO y coliformes fecales que se iban a analizar, tenían un peso en total al final que iban a ingresar, ¿no? Siendo un total de un 100% de 1, ¿no? O sea, acá pueden ver la distribución, justamente las fuentes Gutiérrez y García, para ser exacto, García es parte también mi coasesor, el doctor García. Esta es la metodología de la clasificación de las aguas acorde al ICA-SP, que es justamente para el nivel superficial, que tienen un rango, ¿no? De 90 a 100 hasta las menores de 60, que pueden pasar desde excelente calidad hasta altamente contaminada, ¿no? Esto solamente si nos basamos en los parámetros físico-químicos y, bueno, microbiológicos, ¿no?
Aparte tenemos lo que era la parte ecológica, con los índices de los macroeventos o macroinvertebrados, más conocidos como macroeventos principalmente. Es una red server con la que estuvimos trabajando en ese momento. Primero hacíamos toda la parte físico-química y microbiológica, y luego establecíamos si iba a ser en el mismo lugar la parte de macroeventos. Esto porque, acorde a las guías que tenemos también de la Autoridad Nacional del Agua y las guías internacionales, nos dicen que si en el peor de los casos, en el río, tú consigues dos ecosistemas muy diferentes, digamos, en la margen derecha puede que contengas gran cantidad de plantas, y en la margen izquierda puede que contengas tal vez, no sé, arenillas, piedrillas por ahí, ¿no? Entonces es como que tienes que hacer doble monitoreo porque la cantidad de macroeventos va a variar de un lugar a otro, y las familias principalmente, que es lo que uno busca. En este caso teníamos que revisar que el río no haya esas varianzas, y bueno, para suerte no había, entonces decidimos establecer con cuidado, sin alterar mucho la zona de trabajo para que no se nos escapen, y poder proceder con la recolección, ¿no? En este caso, en la parte final, el recolector de muestras tenía un filtro que ayudaba a que el volumen de muestras se reduzca, lo que era agua, y así poder obtener lo que más nos importaban, que eran los macroinvertebrados, ¿no? O macroeventos. Esto es parte de la metodología de lo que es el BMW, modificado para ser exacto. Ahorita les voy a comentar por qué. Como pueden ver, hay una clasificación, justamente también llegando más o menos de 0 a 100 o hasta un poco más. Hay una clasificación en 5 partes que es muy importante, porque si se dan cuenta, el IKSP, que era la parte anterior, también tiene una clasificación de 5, ¿no? Ahora, ¿por qué modificado? Encontramos primero un BMW que era para los ríos del norte del Perú, y encontramos gran cantidad de las familias que habíamos, en este caso, que habíamos recolectado. Justamente la fuente de trabajo fue en Medina, del 2008, pero teníamos algunas familias que no encontrábamos, entonces fue necesario modificarla. Tuvo que pasar por un juicio de experto, en este caso, con mis asesores, también estuvimos trabajando, decidiendo, y tuvimos que redactar un poco de información, revisar cómo estaban siendo clasificados por otros autores, para ser exacto, y en base a ello establecer un ponderado para cada, en este caso, familia que no estaba siendo dentro del BMW, pues, solamente para el norte, ¿no? Entonces ahí fueron modificados y se añadieron algunas familias adicionales. De ahí pasó a la siguiente parte, que bueno, en este caso solamente hay una clasificación en 4, pero que es el SPT, que es justamente como les comentaba, ¿no? La división entre el número de familias que se tenía. Esto fue el trabajo de Mirabet, y la verdad me ayudó también en gran parte cómo lo estuvo aplicando, para entender mejor justamente la SPT y la correlación que puede haber, ¿no? Estos son algunos de los resultados. Lo que es, hemos recolectado metales totales también en nuestro trabajo, pero ya no hemos puesto porque en todos los puntos estaban por debajo. ¿Por qué hemos hecho metales totales primero antes, tal vez para que sepan? Era el tema de que más en la zona de arriba, en la zona alta, se sabe que hay actividad minera. Entonces dije, tal vez haya zinc, porque nos comentaron, ¿no? Sí, por acá suelen sacar zinc, un poco de aluminio, tal vez, ¿no? Como contaminante secundario, y vimos que no había nada. Entonces, a nivel de metales, no había problema, la norma estaba cumpliendo para lo que era el ECAGUA, la categoría 3 para ser exacto, que eran ríos de costa, entonces ya no fueron incluidos, pero también eran una manera de ver si estos afectaban o no a los macroeventos. Entonces, como ya teníamos este parámetro que no está influenciando, decidimos solamente mostrar los otros, ¿no? Como pueden ver, el río por naturaleza es alcalino, acorde a la normativa peruana tiene que ser entre 6.5 a 8.5, pero es algo que puede ir variando, o sea, para el tema de aguas de costa. En este caso, en todo momento, la tendencia era ser alcalino del río, entonces en los informes también se encontraba que tanto en época húmeda o en época seca, el río presenta esta alcalinidad, entonces es algo normal, entonces lo dejamos por ahí. También tenemos el tema de la temperatura, ¿no? Que más o menos se va variando en un rango de 20 a 23. La conductividad, que sí, desde el primer punto tal vez sí fue muy baja, llegando a buenas concentraciones, porque esto ya estaba sobrepasando ya la normativa, que son 703. Entonces, esto también tiene que ver mucho con las actividades que se realizan.
Si pueden ver, solo en el primer punto es una conductividad de 300, luego sube fuertemente a 600, y a partir de este punto es justamente, por ejemplo, Antioquía, donde es una zona turística y hay una mayor cantidad de actividad por parte del hombre, ¿no? Y también hay una mayor cantidad de desagües. Entonces, podría ser uno de los puntos. Otro también es por la actividad agrícola, que en la zona usan bastantes plaguicidas, la verdad. Entonces, también podría estar influenciando de alguna manera en la conductividad, ¿no? El tema de oxígeno disuelto, por ejemplo, estaba en 7.8, 7.5, 9.3, ¿no? 10.3 en una parte, 16 en el último punto de trabajo, que ya no es recomendado porque puedes te caiga salinidad en el lugar y el equipo no esté leyendo correctamente, entonces son cositas que se tienen que tener en cuenta. Pero en el punto último encontramos que había una gran cantidad de algas, entonces esto también está relacionado con la liberación de oxígeno. Y cuando se midió como oxígeno, como les comentaba, si bien es que es un poco alarmante tener 16 porque es mucho, porque te da señales de que el lugar se puede estar eutrofizando por la gran cantidad de actividad que se está viendo en el lugar, pero cuando lo medías como oxígeno saturado, estaba muy bien, o sea, estaba dentro del rango, estaba en 100, 96, entonces estaba en el lugar correctamente. La DBO5 no encontrábamos nada, por ejemplo, entonces materia orgánica no había nada, entonces también era otro algo que necesitábamos saber, ¿no? Pero espera, ¿por qué hay algas, por ejemplo, en el último punto, pero la DBO5, la DQO está abajo? Y esto era, bueno, algo que encontramos en el lugar era, como les digo, la gran actividad que había de las chicharroneras, entonces fue simplemente que las plantas han ido aumentando, también uno por ello y otro por el desvío del agua, ¿no? Entonces tienes un menor caudal en el lugar, ¿no? Sigue habiendo la misma, en este caso, las mismas algas, los mismos peces, los mismos macroinvertebrados en el lugar, pero tienes menor volumen, entonces es como que van habiendo competencia, ¿no? A pesar de que no estás allá en nutrientes, solamente por haber desviado el caudal del río. A nivel de coliformes fecales, en ningún punto se estaba superando justamente en la normativa, o sea, todo estaba muy bien, estaban muy bajos, hasta en la última zona ni siquiera se ha detectado nada. Entonces eran como que parámetros que ayudan, la verdad, más o menos a entender, a pesar de que no puede estar habiendo como que una relación directa, uno podría pensar, ¿no? Esto fue en la parte de aplicar ya los pesos relativos. Algunos dirán, pero si estaba muy bien el último punto, tal vez, ¿por qué está saliendo rojo? ¿No? Esto comentarles es justamente porque el oxígeno disuelto, cuando se tiene en gran cantidad, al nivel de saturado, se transforma como que ya no encuentras solamente a nivel de 50, entonces es como que, como pueden ver, el puntaje obtenido a nivel de oxígeno saturado, para el nivel del índice, te indicaba que estabas en muy malas condiciones y es por eso. Y como vale el 30%, es como que bajó en gran cantidad, en este caso, la distribución del índice, ¿no? En la DQO, en los coliformes, o sea, salen altos, salen muy bien, solamente es el oxígeno saturado el que bajó el puntaje en este caso, ¿no? Esto era parte de los resultados a nivel hidrobiológico, para ser exacto, para el tema de los macroinvertebrados. Son algunas de las familias y a los órdenes a los cuales corresponden. Aquí comentarles que hay otro famoso índice que es el EPT, ¿no? El Ephemeroptera trichoptera. Si estoy, EPT y no me recuerdo ahorita bien el otro, pero que son las familias más abundantes y que solamente como que clasificas a las más sensibles, para ser exacto, ¿no? También se podía haber trabajado con ello, hubiera sido muy interesante esto, justo cuando estaba revisando más sobre esto, pero como que a veces no se encuentra mucha diversidad de estas familias, entonces es como que un índice, sí, apoyado, pero solo para ciertas localidades. Por ejemplo, hablando con algunos hidrobiólogos, me dijeron, este índice, si lo vas a trabajar en costa, estaba bien. O sea, para ese momento hubiera sido muy bueno. Porque si lo mandabas para selva, no te iba a servir justamente porque no encuentras este tipo de familias fácilmente. Entonces, también es muy importante saber qué tipo de índice vas a trabajar, ¿no? Y en qué zona vas a trabajar, ¿no? De acuerdo a ello. Estos son algunas de las fotos de, en este caso, como decimos acá, solemos decir los bichitos, ¿no? Por los macroventos. Pues algunos son muy fáciles de ver y la verdad, o sea, siempre son muy hermosos para mí. Bueno, los resultados de aplicar primero el BMW. Acá están las puntuaciones, como les comento. Desde el primer punto tenemos solamente 62.
no había mucha diversidad familiar, la verdad, y le hemos encontrado en mayor cantidad familias mucho más resistentes a la contaminación que familias mucho más sensibles, a pesar que uno podría pensar de que sí, eso es el primer punto y tal vez hay familias mucho mayor sensibles, o sea, que sean del 7 para arriba, digamos, que familias mucho más resistentes que serían con un puntaje de 1, 3 hasta 4, ¿no? Como pueden ver, así como ha habido una afectación a nivel físico-químico y microbiológico con el ICA, en el último punto te decían que también había una fuerte afectación a nivel ecológico, justamente porque había gran cantidad de familias que estaban en muy baja cantidad de puntaje, ¿no? Habían unos cuantos de 7 y 6. El 7 más o menos pusimos como un criterio nada más para diferenciar las muy sensibles, en este caso de 7 para 10, y los que eran de menor o mayor resistencia, mejor dicho, a la contaminación, eran justamente de 4 a 1, ¿no? Algo que encontramos en el punto 2, la verdad, fue esto de acá, un oligoqueto, que es un tipo de parásito, si estoy bien, y fue algo que bajó. Y esto fue porque cuando estuve monitoreando, recolectando las muestras, digamos, yo me aseguré primero, dije, no, voy a asegurarme de que esta muestra sea la más limpia posible, o por así decirlo, tratando de monitorear un poco más arriba, donde no estén echando la contaminación, no haya basura. Bueno, pero a pesar de ello es como que ya, tú llegabas al pueblo, no mirabas nada de contaminación, pero la contaminación está un poco más arriba. Había restos de basura y eso fue justamente lo más seguro, es que lo que está afectando en este caso a que haya macroeventos de alta resistencia a la contaminación, para ser exacto. Esto es aplicando el índice ASPT, que fue justamente dividiendo entre el número de familias, y esto fue un dato muy curioso, que a pesar de que había en lugares que había gran cantidad de familias encontrándose, todos te daban en promedio un 4.7, 4.8, 4.5, ¿no? Más o menos redondeando es como que tendrías un 4.5 para todos los lugares, ¿no? Y como que una clasificación integral a nivel ecológico de que el río sí está contaminado, ¿no? Justamente esto, ¿por qué? Porque tenemos presencia desde la zona alta, del primer punto, de familias que son resistentes a la contaminación. He tratado de hacer acá un cuadro como que un poco demográfico, como para que vean cómo es que está bajando la contaminación desde la zona alta, que era los 1880 metros, hasta la zona baja, que era los 224 metros del nivel de mar, ¿no? Aquí están juntos los tres índices, el ICA, el BMW y el ACPT. El ICA está en la parte de arriba, que son justamente los reloncitos, y más o menos cómo está clasificado a corre cada uno, ¿no? El ICA es el que más varía, justamente porque hay zonas donde sí hay un poco de contaminación, otras zonas no, otras, como que les comentaba en la parte final, que era netamente por el tema del oxígeno disuelto, que estaba muy sobrelevado, y esto no es nada recomendable tampoco, ¿no? Como pueden ver acá también, bueno, el tema de los resultados que estaban variando. También hice con un poco de las localidades que estaban ubicadas. Por ejemplo, había una gran cantidad de localidades a nivel donde en este primer punto, que es Cieneguilla, también muchos vertimientos de aguas residuales. Otra parte era a nivel de los 700 metros, que había gran cantidad de aguas residuales. Y es como que tú le das la oportunidad al río que se recupere por el gran caudal que hay, pero al final como que ya no tanto, porque como estás desviando también el caudal, bueno, entonces es como que ya no le das al río a que se dé esta autodepuración propia que tiene, ¿no? Bueno, en las conclusiones con respecto al trabajo, bueno, que el tema de la composición físico-química de los aguas ríos reflejan parámetros como el pH y la continuidad se ve afectada en cierta medida por la actividad antrópica. Para ser exacto, un poco más de la conductividad que el pH. El pH hemos visto como que tiende a mantenerse, como les digo, en todo el río, justamente con una alcalinidad básica que es propia del río, ¿no? Luego, el tema de la contención microbiológica se ve reflejada en los coliformes, como les comentaba, esto por sí ser netamente a nivel humano, ¿no? Y justamente era donde había poblaciones cercanas, se encontraba estos valores que podían dispararse, ¿no? Luego el otro era por la actividad agropecuaria, porque igual todas las aguas recogidas que puede haber el acceso de los animales están yendo directamente y no están siendo tratadas, ¿no? O sea, es como que falta esto. Justamente después pongo el tema del porcentaje de las aguas cargadas no tratadas, porque a lo largo del río se puede visualizar esto. Bueno, pues exacto, a lo largo de la cuenca del río.
Lo otro era la composición y la abundancia en macroinvertebrados fluviales presentes. Es afectado justamente por esto, porque uno debería encontrar, mientras se va mucho más arriba, y ser considerado un río, uno de los ríos más limpios, hasta ahí ponen como que noticias si encuentras un lugar verde, ¿no? Un lugar muy bueno para disfrutar todo, pero a pesar de ello ya se encuentra contaminación por parte antrópica, ¿no? Justamente por esto de las aguas, ¿no? Entonces encuentras macroinvertebrados que no deberían estar en el lugar. Y bueno, haciendo un uso combinado de los del ICA, el índice ICA, el BMW modificado, como les comentaba, por mi persona y los asesores, y el ACPT, se permitió establecer una clasificación integral como las aguas del río Lurín, como desde la cuenca media y la cuenca baja, como medianamente contaminadas. Esto justamente porque estaban todos de color anaranjado, tendrían estar, ¿no? Entonces, desde contaminadas hasta hasta contaminadas en la parte final por la mayor actividad que hay, en este caso antrópica. Y bueno, algo que hubiera sido bueno también era hacer nuevamente esos tipos de trabajos, la verdad, porque mientras más repliques, es como que puedes tener una forma de saber cómo está el río y no solamente guiarte de que estás cumpliendo la normativa y el río está en perfectas condiciones, ¿no? Estos son, bueno, los agradecimientos primero a mi asesor, que era el doctor Gili Posadas, y mi co-asesor, que es el doctor García, Alberto García, y bueno, el laboratorio que me permitió aprender primero, cuando comencé ahí mis análisis de material, justamente estoy ahí en el río, y las fotografías que muy buena resolución que se han dado, ¿no? Como pueden ver, este era uno de los penúltimos puntos de trabajo. En el último punto de trabajo, para ser exacto, el río era el cauce 3/4 partes de esto, no había casi nada, es más, cuando me paraba me llegaba la justa al tobillo un poquito más abajo de lo que está, y es como que justamente, como les digo, ¿no? Se desvían las aguas y luego regresaban mucho más cargadas, pero al no ser tratadas es como que aumenta mayor que la cantidad de contaminación, ¿no? Y bueno, estoy abierto a sus preguntas. Muy bien, muchas gracias. Interesante el trabajo y un poco también la explicación de las dificultades o cómo uno tiene que en terreno ir solucionando. Así que ahí quedamos abiertos. Si quieren abrir el micrófono o hacer por el chat, estamos atentos. Así que muchísimas gracias, Daniel, por tan buena presentación.